salvo estoy. Aunque el cielo esté sombrío, no me invadirá temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si a mi lado está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Aunque ruja el mar furioso y agitado esté el turbión, al amparo de la roca salvo estoy. En el puerto de reposo y velando en oración, al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si a mi lado está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Con ternura Dios me cuida del peligro y del dolor. Al amparo de la roca salvo estoy. Él mis penas dulcifica, soy objeto de su amor. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si a mi lado está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Muy buenas tardes, hermanos. Les saludo a todos en el nombre del Señor. Qué bendición más grande poder hoy día poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy día ha sido un día especial porque hemos tenido un aforo completo en la escuela bíblica dominical. Se levantaron los aforos, se levantaron toda esa restricción que muchas veces nos tenía muy afligidos. Y hemos tenido una buena concurrencia en la mañana. Y creo que pronto vamos a poder juntarnos también en la tarde. Tenemos que seguir orando para que esta pandemia pueda pasar y podamos pronto reunirnos para poder alabar el nombre del Señor. Hoy día nos vamos a tener que dedicar a estudiar en el libro de Génesis. Continuamos con el libro de Génesis, en el capítulo 22 en adelante, que habla sobre Abraham ofrece a Isaac voluntariamente y también sobre el matrimonio de Isaac. Dos historias muy lindas que la hemos visto muchas veces, pero hoy día les invito a que vamos a meditar en ella en forma especial. Vamos a orar
para entregar este culto al Señor. Buen Dios y Padre eterno, gracias te damos por un hermoso día de vida, porque tú nos has dado la bendición de poder reunirnos, Señor, en la mañana y poder juntarnos ahora en forma a distancia, a través del internet, de esta tecnología que tú otorgaste al ser humano para poder comunicarnos, Señor. Quédate en medio nuestro, que la palabra de hoy día sea llegando a mis hermanos y también principalmente a mí, Señor. Úsame para poder entregar lo que tú quieres para mis hermanos, Señor. Gracias por todo, quédate en medio nuestro, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y tu Hijo amado. Amén. Bien, vamos a estudiar entonces, les invito a abrir sus Biblias y buscar en el libro de Génesis capítulo 22 en adelante. ¿Ya? Dice: a la orden de Dios para Abraham y su respuesta. Génesis 2:22 del 1 al 2. Dios prueba la fe de Abraham. Todos sabemos lo que pasó con Abraham. Dios le dice a Abraham que iba a ser padre de multitudes. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Nosotros estamos atentos a esa voz, a decirme: heme aquí, Señor. Y dijo: tomo ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así le dijo Jehová a Abraham. Probó Dios a Abraham. Vamos a estudiar, analizar los versículos. Probó Dios a Abraham. Esto no fue tanto una prueba para producir fe. No fue una prueba para decirle a él, para producir más fe, sino fue una prueba para revelar la fe que tenía Abraham. Dios edificó a Abraham lentamente, parte por parte, año tras año, hasta ser un hombre de fe. Y sigue el versículo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Dios llama a Isaac su único hijo. Usted y yo sabemos, porque hemos estudiado la Biblia, que Abraham tenía otro hijo, a Ismael. Pero ¿por qué Ismael fue alejado de la familia de Abraham en cuanto le concernía a Dios? Abraham solo tenía un solo hijo. Y ese hijo era el heredero de la promesa de Dios. Y dice Dios a Abraham: ofrécelo allí en holocausto. Dios le dice a Abraham que lo ofrezca en holocausto, que lo sacrifique. Esto no era un sacrificio vivo, sino un sacrificio que se mata y después se quema completamente ante Jehová como un aroma suave. Qué terrible para Abraham el tener que aceptar la voz de Dios y obedecerle. Sacrificar su único hijo. ¿Cómo reaccionaríamos si Dios nos hiciera tal cosa, tal preposición? Jack Smith, un autor de un periódico de Estados Unidos, estaba discutiendo este incidente con sus lectores y dijo que le había dicho a Dios que no se metiera. Eso es lo que el mundo siempre le dice a Dios: no te metas en mis cosas, no te metas en mi vida, deja que yo haga conforme a mi propósito, conforme a lo que yo quiero. ¿Y usted lo haría así? Qué difícil posición para Abraham el tener que sacrificar a su hijo amado. ¿Mandaría Dios a alguien que hiciera algo así hoy en día? En el año 1993, un hombre que se llamaba Andrew Tate fue sentenciado a 60 años de cárcel por haber disparado a su hija de 2 años. La mató. Y después de caminar desnudo por las calles, llevando su cuerpo a su hija, Andrew decía que estaba reactuando a la historia bíblica de Abraham e Isaac. Y que Dios haría un milagro para llevar a su hermano al cristianismo. Andrew creía que Dios lo iba a parar milagrosamente, un instante antes de matar a su hija. El hombre obviamente era un lunático, que estaba fuera de sus cabales, que no sabía bien no sabía lo que estaba haciendo definitivamente. Lo que hizo Abraham fue algo completamente único en la historia, redentora de Dios, dado con un propósito específico, cumplido una vez por todas. No hay posibilidad
de que Dios dirija a otra persona para hacer lo mismo hoy en día. Y dice Dios, ofrécelo allí en holocausto. Este mandato fue especialmente difícil porque parecía contradecir la promesa previa de Dios a Abraham. ¿No que Dios había prometido a Isaac que será llamado descendencia en Génesis 21:12? Sí, Isaac no había tenido hijos todavía para pasar la promesa. ¿Cómo podía entonces Abraham matarlo? ¿No estaría matando la promesa que Dios le había dado? ¿No se estaría contradiciendo Dios con lo que había prometido a Abraham de ser padre de multitud y aquel único hijo Isaac tenía que ser sacrificado? Abraham tenía que aprender la diferencia entre confiar en la promesa y confiar en el que hace la promesa. Dos cosas diferentes, las voy a repetir. Abraham, usted hermano y yo, tenemos que aprender la diferencia entre confiar en la promesa y confiar en el que hace la promesa. Y si Dios ahora nos prometió vida eterna y nos prometió que vendría una vez por ti y por mí, tenemos que confiar en Él, que Él lo va a hacer. Podemos poner la promesa de Dios ante Dios mismo y sentir que es nuestra responsabilidad hacer que se cumpla, aun si tenemos que desobedecer a Dios para hacerlo. Y sigue, dice Dios, sobre uno de los montes que yo te diré. Había un lugar específico, no donde Abraham quisiera, sino Dios tenía preparado un lugar. Dios mandó a Abraham un sitio especial donde esto iba a suceder. Dios está dirigiendo cuidadosamente cada detalle de esta gran dificultad, este gran conflicto que estaba sufriendo Abraham, esta gran petición. Tu único hijo, a quien amas, más encima le dice Dios. Esta es la primera mención de amor en la Biblia, y es el amor entre un padre y un hijo, y está relacionado con la idea de un sacrificio de un hijo. En Génesis 22:3, la respuesta inmediata de la fe de Abraham. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, o sea, lo arregló, lo echó todas las cosas encima, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. ¡Qué terrible! Hasta el momento no escuchamos en ninguna parte que Abraham pusiese un pero o quisiese hacer su voluntad. Simplemente ya estaba preparando las cosas para que Dios le había preparado. Analicemos el versículo. Y Abraham se levantó muy de mañana. No hay ni la muestra más sutil de pausa de parte de Abraham, como lo acabo de decir. Abraham se levantó muy de mañana para hacer esto. A la vez, ¿quién podría dormir esa noche? Si yo estuviese en posición de Abraham, creo que no hubiese podido conciliar el sueño. Y hubiese estado toda la noche llorando y pidiéndole explicaciones a Dios. Y quizás buscando una y otra motivo para decirle, no, por favor, no lo hagas. Sin embargo, Abraham está confiado en Dios, aun cuando no entiende lo que le está pidiendo. Abraham simplemente no cuestiona lo que Dios le está pidiendo. Él no discutió ni buscó consejos de otras personas. Simplemente se puso como un caballito mirando para adelante, obedeciendo lo que Dios quería, lo que Dios le estaba pidiendo realmente. Él sabía qué hacer y no usó ninguna táctica para posponer lo que Dios le había mandado. No dijo, ay Señor, me duele la cabeza hoy día. Hoy me siento tan mal, dejémoslo para otro día. Simplemente acató. Se levantó temprano, enalbardó su asno, cortó la leña, tomó 2 de sus siervos, los de confianza, y tomó su hijo también. Enalbardó su asno. Parece que Abraham personalmente arregló el asno con la carga y cortó la leña. No pidió ayuda.
Pensemos en el corazón de Abraham, ¿cómo estaría? Yo estaría destrozado. No sé cómo actuaría si Dios me pidiese que sacrificara a un hijo. Aunque tenía muchos sirvientes que podían hacer esto por él, Abraham, él mismo, lo hizo porque aún a su edad avanzada tenía mucha energía y quería ser obediente a la palabra de Dios, a lo que Dios le había pedido. Y fue al lugar que Dios le dijo. Con obediencia maravillosa y confiada, Abraham fue directamente al sitio preciso. Abraham haría esto aunque Dios le pidiera que se ofreciera a sí mismo en vez de Isaac. Abraham no cuestionó, simplemente obedeció ciegamente la voz de Dios. En Génesis 22, del 4 al 8, Abraham viaja al lugar de sacrificio con Isaac. Al tercer día, dice la Escritura, alzó Abraham sus ojos, desde 3 días estar caminando, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí, con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. ¡Qué confianza más grande! Dice, iremos, pero volveremos. No dice, voy a volver. Volveremos. Confiaba en que Dios iba a cumplir su promesa. Iremos allá y adoraremos, dice, y volveremos a vosotros. Van a adorar, qué hermoso. Lo toma más allá que un sacrificio. Vamos a adorar al Dios de dioses, al creador del cielo y la tierra, a nuestro Señor, a nuestro Padre. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó entonces su mano, el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí, mi hijo. Póngase en el contexto de Abraham. Su hijo dice, Padre mío. Y el niño le responde, el hijo le responde, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el animalito que tenemos que sacrificar a Dios? Tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el atizador probablemente. Pero, ¿y el cordero dónde está? Y Abraham responde tranquilamente creo que con reloj apretado, no sé. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Una confianza enorme. E iban juntos. Analicemos estos versículos. Al tercer día Abraham llegó al sitio. La región de Moría está relacionada con el monte Moría, que es el Jerusalén de hoy en día. Eso lo encontramos en 2 Crónicas 3:1. Iremos hasta allá y adoraremos, dice Abraham a sus siervos. Es el primer uso de la palabra adorar en referencia a Dios en la Biblia. La palabra hebrea shahaj significa sencillamente inclinarse. Aunque Abraham e Isaac no fueron al monte para tener un tiempo de adoración gozosa, sí fueron a inclinarse ante Jehová. Y prosigue, y volveremos a vosotros. La confianza que tenía Abraham está lleno de fe cuando habla a los jóvenes que están con él. Él cree que regresarán cuando le dice, volveremos. Esto significa que Abraham sabía que esto solo fue una prueba y que Dios realmente no iba a exigir esto. De ninguna manera. Sino que la fe de Abraham se basa en saber que, aunque mate a Isaac, Dios lo levantará o lo levantaría de entre los muertos, porque Dios había prometido que de Isaac vendría la línea de bendición y el pacto. Abraham no dudaba al respecto. Sabía que Isaac era el hijo de la promesa y que a través de Isaac iba a cumplirse un pacto especial.
Por lo tanto, Abraham sabía que Dios no podía quebrantar su palabra. Él sabía que Isaac será llamado descendencia. En Génesis 21:2 lo vimos la semana pasada. E Isaac todavía no tenía hijos. Dios tenía que dejarlo vivir, sabía Isaac, por lo menos hasta que tuviera un hijo. Entonces Abraham, sabiendo que lo que había prometido Dios, Jehová, a él, con respecto a Isaac, Dios no podía cambiar. Dios no es como usted y como yo, que cambiamos de opinión. Para Dios su sí es sí, su no es no. Lo que Él dice lo hace. Él sabía que todo era posible, pero que era imposible que Dios quebrantara su promesa. Sabía que Dios no es mentiroso, no había precedente. Nadie en la Biblia se había resucitado de entre los muertos. No hay ningún antecedente en la Biblia que hasta ese entonces alguien podía resucitar. Sin embargo, Abraham estaba seguro y confiaba en que si él sacrificaba a su hijo, Dios le iba a levantar de los muertos. Dios podía hacerlo. Y esa confianza, ese saber, lo tenía Abraham. Que Dios todo lo puede hacer. Y usted, hermano, ¿confía en aquello? Dios todo, absolutamente todo lo puede hacer, hasta lo más imposible entre nuestras limitadas cabezas, conocimiento. Dios puede hacer la obra en nuestras vidas y en la vida de todo ser humano. Aunque parezca imposible, Dios tiene el poder para hacerlo. Solo tenemos que confiar en su palabra, en las promesas que están en su palabra. La Biblia es la palabra de Dios escrita. Es lo que Él desea que tú y yo podamos estudiar y cumplir. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Vemos que Isaac cargó la leña para su propio sacrificio. Qué terrible. Y cargó Isaac la leña para su propio sacrificio arriba de la montaña. Él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Abraham llevó el cuchillo arriba de la montaña. No lo olvidó, como excusa, ay, no lo puedo sacrificar porque se me quedó el cuchillo. No, tomó el cuchillo él mismo. Aquel cuchillo estaba cortando su corazón a cada instante, en cada paso que daba subiendo la montaña. Aún así lo llevó. Fue obediente hasta lo sumo Abraham en ese entonces. Fueron ambos juntos, pues sigue la historia. Esto significa que literalmente los dos estaban de acuerdo. Isaac lo estaba haciendo a sabiendas y su propia voluntad. Esta frase se repite 2 veces. En este momento Abraham no sabe cómo Dios va a proveer. Está confiado en la capacidad de Dios de levantar a su hijo de entre los muertos. Pero no dejará de confiar solo porque no sabe cómo lo va a hacer Dios. Muchas veces pedimos cosas al Señor y no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo responder. Solo tenemos que saber que Dios va a hacer la obra perfecta. Que Él hace todo perfecto. Dios se proveerá del cordero, decía Abraham, para el holocausto. Hijo mío, no dudes. Él va a proveer de un cordero. Abraham sabía que Dios proveería un sacrificio. Pero, ¿dónde estaba el cordero? No se veía por ninguna parte. Isaac, de su propia voluntad, se acuesta en el altar. ¡Qué terrible! Y aún cuando llegaron al altar, al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, se la arregló. Y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Llegaban al lugar, aparentemente sobre el monte Moría. Había un lugar específico donde Dios le dijo a Abraham que se preparara, porque era el sitio correcto para hacerlo. Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, la arregló y ató a Isaac. En aquel tiempo Abraham tenía más de 100 años. Y acá hay un dato que yo no sabía, porque aprendí mal la lección. ¿Cuántos años tenía Isaac?
Le dejo 5 segundos para que usted lo piense. Cuando yo aprendí la lección, me dijeron que Isaac era un niño. Yo imaginaba que Isaac, tenía entre 8 y 12 años, 14. Pero cuando empecé a estudiar esta lección, dije, Isaac cargó sobre sí la leña. Y para hacer quemado un animal completo se requiere mucha leña. Entonces pregunté, ¿qué tan fuerte era Isaac? Y empecé a estudiar, a averiguar. Y me encontré con que Isaac tenía 37 años. Era un hombre. 37 años. Isaac se pudo haber arrancado. Era un hombre fuerte. Bien cuidado, alimentado. No era un niñito. Pero sí era el niño de su papá. 37 años y era obediente a su padre. 37 años y no dudaba de que Dios iba a proveer de aquel cordero que necesitaban para el sacrificio. Pienso que si me pongo en lugar de Isaac, lo más probable es que corra y no permita que mi papá me sacrifique. Póngase usted en el lugar de Isaac. ¿Se hubiese quedado? Qué enorme confianza en su papá. Qué enorme confianza en el Dios de dioses, en el Padre de todo. Que Él iba a proveer del cordero perfecto, del cualquier cordero que necesitaban para el holocausto. Y se dejó atar y se dejó acostarse ahí en el altar. Como hijo obediente se acostó sobre la leña, listo para ser sacrificado. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alza sus ojos y miró, y aquí, a su espalda un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte Jehová será provisto. Analicemos. Y entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Tenemos que creer que Abraham estaba completamente dispuesto a obedecer la voz de Dios, a degollar a su hijo y sacrificarlo para el Señor. Porque su fe fue basada en la capacidad de Dios para levantar a Isaac de entre los muertos. De que Dios no iba a dejar su palabra ahí, sino que le iba a cumplir, que a través de Isaac iba a ser padre de multitudes. No rehusaste a tu hijo, le dice, a tu único hijo. Abraham muestra su corazón en cuanto a Dios, en que está dispuesto a dar a su único hijo. Dios muestra su corazón en cuanto a nosotros de la misma manera, dando su hijo unigénito. Dios hizo lo mismo, mandó a su hijo para que tú y yo fuésemos salvos. Cuando Dios le pidió a Abraham la última muestra de amor y compromiso, pidió el hijo de Abraham. Cuando el Padre quiso mostrar la última muestra de su amor y compromiso hacia nosotros, nos dio a su Hijo, al Señor Jesucristo, para que muriese en tu lugar y en mi lugar, para limpiarnos de todo pecado, para establecer el nexo entre Dios y nosotros. Fue Abraham y tomó entonces el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios todavía que requería de un sacrificio. Dios no quitó la necesidad de un sacrificio. En vez de eso, requirió de un sustituto.
Y Dios mismo lo proveyó. Y para que tú y yo fuésemos salvos, Dios proveyó de aquel sustituto, de aquel carnero, de aquel corderito manso, humilde, para que tú y yo fuésemos salvos. Solo tenemos que dar ese paso de fe, de aceptarlos en nuestra vida. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Dios proveerá, Jehová Jireh. En este monte será provisto. Tenemos que confiar en este Jehová Jireh, que Él va a proveer lo que nosotros necesitamos. Pero Él ya proveyó lo más importante, proveyó a su Hijo, para que tú y yo fuésemos salvos, fuésemos hechos hijos de Dios. Abraham no llamó al lugar así refiriéndose a lo que él había pasado. No lo llamó el monte de prueba o el monte de la agonía porque tenía una prueba enorme, o monte de la obediencia. Entonces lo que él podía hacer lo sintió. En vez de esto lo llamó el monte refiriéndose a lo que hizo Dios, a lo que Dios puede hacer por ti, por mí y por él, en proveer lo que es necesario. Y lo proveyó una vez. Hay una pequeña comparación entre Isaac como la redención de Cristo. Ambos fueron amados por su padre. Ambos se ofrecieron de su propia voluntad. Ambos llevaron la leña. Uno llevó la leña para el holocausto y el otro llevó la cruz para su sacrificio. Ambos se sacrificaron en el mismo monte. Y ambos fueron librados de la muerte al tercer día. ¿Cómo eso? 3 días caminando para el sacrificio de Isaac. 3 días. Nuestro Redentor estuvo muerto, pero ambos fueron libres de la muerte al tercer día. Génesis sigue adelante, del 15 al 19. Dios confirma la promesa de Abraham en la luz de su fe. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y fueron juntos a Beerseba. Se habitó Abraham en Beerseba. De cierto te bendeciré, dice. Imagínate qué feliz estaba Abraham después de haber pasado por esta prueba de confianza. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está junto a la orilla del mar. Según cálculos aproximados, el número de las estrellas del cielo y el número de los granos de arena a la orilla del mar son igual a 10 elevado a 25. Qué terrible lo que ocurrió. Sin embargo, Abraham no dudó jamás de lo que Dios le habría prometido. ¿Y saben lo que usted le prometió? ¿Qué le prometió Dios a usted y a mí? Una vida en abundancia. Prometió que Él vendría una vez por ti y por mí, para llevarnos al cielo, para estar junto al Padre y gozar de una vida eterna con Él. En un lugar maravilloso donde no se requiere el sol, donde no habrá más enfermedad, no habrá más COVID. Vamos a tener un culto presencial por siempre, alabando al Dios de dioses, al Señor de señores. Y estaremos juntos a nuestro Redentor. ¡Qué hermoso! Y Dios nos falta a su promesa. Y su palabra nos dice que vendrá otra vez a buscar a los escogidos, a su esposa. Así termina esta historia. Y continúa. Después de esto muere la mamá de Isaac, en agonía porque iba a sacrificar a su hijo. Y el papá, Abraham, se preocupa por su hijo.
Dice la Escritura en Génesis 24, Abraham ya era viejo y avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, el de confianza, que era el que gobernaba en todo lo que él tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, le dice. Aquí en la pierna. Pon tu mano aquí, le dice. Y juramentare por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y él le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia de esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. El juramento puesto en la mano en el muslo de una persona era un juramento de por vida, que no podía ser quebrantado. Abraham se da cuenta que tiene que buscar una esposa a su hijo Isaac, que tenía 40 años de edad ya han pasado 3 años de esto, el sacrificio. Así que Abraham comisiona a su siervo para encontrar una esposa a su hijo. Ahora bien, no se trata de cualquier mujer. Abraham instruye a su siervo a dónde tiene que ir, a su familia, para encontrar una mujer. Pues no podía ser una mujer de los cananeos que habitaban entre ellos en aquel tiempo. Para él era vital encontrar una mujer que sirviera al mismo Dios. Y aún hoy Dios es imprescindible para nosotros buscar a alguien de nuestra misma fe. No pretendo hoy día dar una clase sobre cómo buscar novio o novia, sino mostrar lo que dicen las Escrituras para ponerle en práctica día a día. Este siervo se encontraba completamente solo y sin ayuda para esta misión. Así que el siervo emprendió un largo viaje para buscar una esposa para el hijo de su señor. Él sabía que la tarea no era sencilla y probablemente llegó a sentirse confundido y quizás tal vez perdido, como para saber siquiera por dónde empezar a buscar. Así que hace lo que había visto a su señor hacer por siempre y por mucho tiempo. Se pone a orar. Tu hijo te ha visto orar. Tu familia te ha visto orar. El ejemplo de Abraham impactó a su siervo. Y el siervo hace lo mismo que hace su señor. Y exclama algo tan maravilloso. Dice, oh Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y tengas misericordia de mi señor Abraham. No está pidiendo por él, pide por su señor. He aquí estoy de pie junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen para buscar agua. Acuérdense que le había pedido una mujer de su parentela, y las mujeres venían de todas partes, de cualquier familia, cualquier nación. Abraham le pidió una mujer de su parentela, de su familia, que sea la joven a quien yo diga, dice el siervo a Dios, por favor, baja tu cántaro para que yo beba. Y que responda, bebe y también daré de beber a tus camellos, la que tú has designado para mi siervo, para tu siervo Isaac. Y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Y antes de que hubiera terminado de hablar, su oración es respondida.
la responde Dios inmediatamente. Ahora bien, es muy probable que nuestra oración por nuestro esposo, nuestra esposa, por nuestro familiar o por cualquier situación, por nuestras necesidades, no será respondida antes que nosotros hayamos terminado de orar. También puede darse. O antes que hayamos terminado de decir amén. Como en esta historia. Pero es bueno recordar de que debemos orar por un esposo o una esposa antes de conocer a alguien, no después que conocimos a alguien. Voy a contar muy brevemente mi historia. En el año 79 yo voy a chillar un congreso de iglesias a nivel mundial. Lo voy a contar súper cortito. Estoy en un colegio, salgo del colegio, abrazo a mis padres y paso una mujer en bicicleta, una niña en bicicleta, aproximadamente de 13, 14 años. Y yo la veo como se pierde en la calle en Chillán. En República de Chile, pues que se llama la calle, no me acuerdo muy bien. 10 años después vuelvo a Chillán, el año 89, a estudiar pedagogía en música. Y veo a una mujer, a una niña hermosa. Averiguo su nombre porque fuimos a dar pruebas especiales en la tarde. La veo en la mañana, a las 10 de la mañana, y a la tarde, tipo 3, se llama Janet. Los conocimos el primer día, hasta ahí nunca nos hemos separado. Yo, un cristiano que no faltaba a la iglesia, y ella no iba a la iglesia. Resumo mucho más. A pesar de que se me enseñó de que no me juntara yo con los infieles, nos convertimos en esposos. Hay una historia muy hermosa en todo esto. Tuvimos a Alejandro, nuestro hijo mayor, que ustedes lo conocen. Él decía, Janet, vamos a la iglesia, y ella me decía, no. Eso fue una decepción con respecto a la iglesia. Y se había alejado. Andaba en Egipto. Y yo me amarré firmemente y la fui a buscar a Egipto. Y ella me decía, no quiero nada. No me invites. Y la seguí invitando. Y a la noche, cuando estábamos juntos en la cama, yo oraba por ella, la ungía, ponía mis manos sobre ella. Señor, que te conozca. Muéstrate como el Señor de señores, el Dios de dioses, y que tú mandaste a su hijo morir por ella. Yo pensaba que estaba durmiendo y ella me confiesa después, años después, que no estaba durmiendo, que me escuchaba orar por ella. Y yo tenía una relación, iba siempre los domingos con mi hijo al culto, en la mañana, en la tarde, los días jueves. Tenía una relación con Alejandro y el Señor. Y cantábamos coritos con pluma de oro escrito está mi nombre más allá. Y cantábamos coritos con Alejandro. Pero ella no entraba en esta historia. Y un día me dice, quiero ir a la iglesia. Yo, ¿qué te pasa? Por dentro de mi corazón estallaba, nunca se lo he contado ya, estallaba de alegría. Feliz estaba porque al fin quería ir conmigo a la iglesia. Y créanme, hermano, que nos pasó 1.000 problemas para llegar al templo, a la escuela bíblica. Desde las 9 de la mañana, 9:30, arreglados para el culto a las 10:30 de la escuela bíblica. Y Alejandro se cayó al agua, le cambiamos ropa, se cayó al barro, se ensució, pasaron una y cientos de cosas, o decenas de cosas. Ya cerca de las 12:30, ya que nos estábamos dando por vencidos, y aún así dijimos, vamos a ir igual. Oiga, me va a creer. Llegamos al amén, entramos al templo y dicen amén. Y el pastor fue sabio y dijo, hermanos, ha llegado el hermano Alejandro con su esposa y el niño, y Alejandrito, Janito. Vamos a cantar con ellos porque ellos triunfaron y llegaron. Llegaban amén, pero cantaron, llegaron. Y vamos a alabar al Señor porque triunfaron. Y cantamos un corito, una oración y terminamos en el culto. Fue sabio el pastor. A la tarde vamos al culto. Y en la noche mi esposa me dice, Alejandro,
¿Qué puedo hacer para ser salva? Después de 2 o 3 años de estar orando por ella, ella se entregó al Señor esa noche. Esa es mi historia de cómo mi esposa y yo servimos al Señor. Fui firme en respecto al Señor. Me arriesgué demasiado. No fui obediente y me casé con una mujer incircuncisa, como se dice. Pero sé que el Señor me la tenía dispuesta para mí. Ahora es mi compañera, mi idónea. Y tenemos un hermoso ministerio musical juntos. Y una hermosa familia. Mi recomendación como varón es que ore por su esposa. Ore por su niña o por la mujer que usted está amando. Mujeres, ustedes también oren por su pareja. Pídale al Señor un hombre idóneo. Y estoy seguro que Dios va a cumplir. Y va a dar el compañero y la compañera idónea precisa para usted. Prosigamos. Ahora vamos a conocer a esta mujer que estaba sacando agua del pozo. ¿Saben cómo se llamaba? Así es, Rebeca. Ese día era probablemente igual que cualquier otro día para ella, y hacía sus tareas cotidianas. A medida que Rebeca se acercaba al pozo para llenar su cántaro, el siervo de Abraham, que era un extraño, se acerca a ella para beber del agua y rápidamente le insta a beber. Pero ella hace después algo muy asombroso, pues le ofrece agua a ella, a sus 10 camellos. 10 camellos. ¿Saben cuánta agua toma un camello en 3 minutos? 200 litros. Calculemos. 200 por 10 son 2000 litros de agua. Que Rebeca sacó mínimo, porque aparte le dio para él, para el siervo y para los que iban con él. 2000 litros de agua. Eso habla del corazón de una sierva, de una mujer que amaba al prójimo, que no escatimó esfuerzos. Ella hizo exactamente todo por lo que el siervo había orado. Dame agua, le dijo, pues dijo el siervo a Dios que le dijera, dame agua, y dijo, te daré a ti y a tus camellos. Considera esto, ella no se ofreció a servir a un hombre porque estuviera interesada en Isaac. Ella no conocía a Isaac, ni siquiera sabía lo que pasaba por la mente, e incluso ni siquiera sabía lo que iba a pasar. Ella se ofreció a servir a un extraño mientras terminaba con sus tareas diarias. Solamente Dios pudo haber dirigido esta historia de una manera tan perfecta, ya que resulta que Rebeca pertenecía a la familia de Abraham. Realmente, él era el verdadero casamentero. Ella respondió y le dice, ¿y tú quién eres? Y ella respondió, soy hija de Betuel, el hijo de Milca, que dio luz, el hijo que Milca dio a luz, a Nacor, el hermano de Abraham. Era familiar de Abraham. Como Dios guía al siervo y junta a estos dos. Entonces, ¿dónde está Abraham? Isaac todo esto. Un amor en el desierto. Leemos que él era un hombre trabajador y que también pasaba tiempo meditando con Dios. 2 rasgos de un carácter atractivo y piadoso de un ser humano, de un hijo de Dios. Trabajador y que medite la palabra de Dios. Isaac había venido a ver la Lahav-Roi, pues habitaba en la tierra de Negev. Y por la tarde Isaac salió a meditar al campo y alzó los ojos y miró, y aquí venían unos camellos. Rebeca levantó su mirada y cuando vio a Isaac, bajó del camello y le dijo al siervo, ¿quién es este hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo le dijo, es mi señor. Y ella tomó el velo y se cubrió. Y el siervo contó a Isaac todo lo que le había pasado. La escritura no nos da muchos detalles de la boda, pero sí leemos que Isaac
amó a Rebeca. Algo precioso para un matrimonio arreglado. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca, y ella fue su mujer y la amó. ¿Isaac amó a Rebeca a primera vista? No tengo idea, no sé. Las escrituras no nos dicen aquello. Pareciera que ellos fueron felices por siempre, como dice la historia. ¿Saben qué? Confiemos en el que hace la promesa. Dios nos muestra la promesa de una vida en abundancia. Pase lo que pase, y la promesa se cumplirá. Debemos confiar en el Señor. Confiar en el Señor de señores, en el Dios de dioses. Si Él dice que vendrá otra vez, Él vendrá otra vez. Si Él dice que te limpió de los pecados, Él te limpió de los pecados. Si Él te dice que da una vida en abundancia, Él te dará la vida en abundancia. Repito, confía en el que hizo la promesa. Y Él prometió venir por ti y por mí un día. ¿Tú quieres irte con Él? Amén. El requisito es que lo hayas aceptado en tu corazón. Si no lo has hecho, te invito a que puedas inclinar tu rostro en este momento y repetir conmigo: Dios, Padre eterno, me presento ante ti. Soy un pecador. No me puedo salvar por mí mismo. Entra en mi corazón y hazme de nuevo. Quiero ser tu hijo. Sé tú mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si has repetido estas palabras, eres un hijo de Dios y tenlo por seguro que Él vendrá por ti para llevarte a las moradas eternas. Hermano, te invito a que vamos a hacer hoy día un voto de renovación de nuestro pacto con el Señor. Digámosle: Señor, confío en tus promesas. Confío en que tú vas a hacer tu voluntad en mi vida. Me entregué a ti. Tú eres mi Señor y Salvador. Quiero que me llenes, que guíes mi vida por el camino de la rectitud. Cumple en mí tus promesas. Lléname, Señor. Cuida a mi familia. Cuídame andar. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, te repito una vez más, que te quedes con esta oración. Confía en el que hizo la promesa. Pase lo que pase, la promesa se cumplirá, porque la promesa la hizo Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Oramos. Buen Dios y Padre eterno, gracias una vez más por este hermoso día. Gracias por tu palabra. Quédate en nuestros corazones. Confiamos en que tú vas a cumplir tu promesa de venir por nosotros y llevarnos a las moradas celestiales. Cuida a nuestras parejas donde quiera que estén. Y a la que está a nuestro lado, bendícela, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes.
tierra